Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de junio de 2019. Calendario económico, algunos comentarios sobre cifras del día de ayer, inflación en Estados Unidos al consumidor, que no es la medida preferida de la Reserva Federal para tomar sus decisiones, pero que de alguna manera en el largo plazo está correlacionado con el BCE, muestra que esta inflación descendió en Estados Unidos de niveles del 2.0% para la inflación total hacia el 1.8, desciende más de lo esperado, inflación sin alimentos ni energéticos, es decir, ni combustibles, también bajo del 1 al 2, el mercado esperaba estabilidad, en cierta medida estos indicadores muestran moderación y le empieza a dar como más razones a la Reserva Federal para que en algún momento pueda hacer sus recortes de tasas de interés. Por otro lado, las tasas de tesoros a 10 años, el día de ayer, con la emisión de cerca de 24 billones de dólares en títulos, pues hubo un corte al 2.13, un poco alto para lo que se estaba negociando durante las últimas 24 horas, pero hoy nuevamente esas tasas de tesoros a 10 años se encuentran en niveles del 2.11, 2.12%. Con respecto a lo que se ha dado a conocer el día de hoy en noticias económicas, tenemos ya la versión definitiva de inflación en Alemania confirmándose por debajo del 2%, 1.4% más exactamente. Desde hace varios meses venimos con esta dinámica. La producción en Alemania se contrajo de acuerdo a lo esperado para el mes de abril, 0.5%, no es una buena noticia para la dinámica económica. También, como le hemos mencionado, Banco Central Europeo tiene entonces más espacio o más razones para considerar la posibilidad de flexibilizar más su política monetaria. Frente a Estados Unidos, hoy se dieron a conocer cifras de precios de productos importados, fortalecimiento del dólar frente a otras monedas durante los últimos meses y hicieron que esos precios descendieran. El mercado anticipaba una caída del 0.2%, el descenso fue del 0.3%, por eso la inflación de productos importados, es decir, la deflación de productos importados para Estados Unidos es de ahora del 1.5%, el mercado esperaba que fuera del 1.2%, vienen desde niveles estancados del 0%, es decir, esos precios en Estados Unidos tienen el beneficio ahora del fortalecimiento de su moneda que abarata las importaciones. Esto juega en contra de los intereses del presidente Trump para balancear la balanza comercial en los Estados Unidos. Así él puede decir que va a meterle aranceles a todas las monedas del mundo. El hecho de que el dólar se fortalezca frente al resto de monedas hace que sea más barato para los estadounidenses importar y de esa manera no le va a ayudar a reducir ese déficit. Así que lo que hemos estado viendo es que el presidente Trump en las últimas horas, como vamos a ver, ha moderado un poquito esos ataques en contra de China. Obviamente no se muestra satisfecho con lo que está ocurriendo, pero digamos está evitando incrementar la confrontación. Con respecto a otros temas para el día de hoy, tenemos colocación de tesoros a 30 años, colocación de 16 billones de dólares y ya en horas de la tarde, indicadores de inflación en Argentina. Recuerden, la inflación en este país está por encima del 50%. Macri no ha logrado reconducir la economía y por eso en octubre tiene una alta probabilidad de perder la reelección a favor del candidato nominado por Cristina Kirchner. Frente a lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, ayer teníamos, como mencionábamos, una jornada un poquito a la baja, no nos estresaba mucho. Hoy lo que tenemos es leve recuperación frente a ese descenso del día de ayer, es decir, en tablas los mercados accionarios sin grandes movimientos y sin grandes anuncios. Sin embargo, continuamos observando todo este tema de la lucha comercial entre Estados Unidos y China. Estas amenazas que ha lanzado el presidente Trump en contra de China, pues han sido tomadas con tranquilidad por parte del gobierno en la segunda mayor economía del mundo. El ministro de Comercio de China dice que ellos van a responder hasta las últimas secuencias con esas amenazas comerciales, así que no le están haciendo caso al presidente Trump. Todavía el gobierno chino no ha confirmado el calendario o la agenda de su presidente, que supuestamente se debe reunir con el presidente de los Estados Unidos al cierre del mes de junio, tal y como dijo el presidente Trump, porque si no, le van a meter más aranceles a los productos chinos. Pero aquí es interesante, el presidente Trump le preguntaban el día de ayer precisamente, bueno, estos aranceles a esos 325 billones de dólares de productos chinos importados por parte de Estados Unidos que todavía no son grabados cuando se van a implementar, él dice que él tiene esa fecha en la cabeza pero que no la va a revelar aún. En cualquier momento, recuerden del pasado, el presidente Trump era muy dado a decir en una fecha determinada yo voy a implementar esos aranceles si no me hacen caso. En este momento no lo está haciendo y de alguna manera, como estamos viendo, esa dinámica de precios de productos importados no le está ayudando con su propósito de supuestamente mostrar una relación internacional más balanceada.
Y continuando con este tema de los problemas comerciales, ahora es Huawei la que va a demandar a una compañía estadounidense por el uso indebido de 230 patentes que tiene esta compañía en diferentes tecnologías. Estamos hablando de que Huawei quiere demandar a Verizon. Lo primero que está haciendo es que se está acercando y le está diciendo a Verizon: deme más de $1 billón por el uso de estas patentes. Obviamente esto nos va a llevar a las cortes, pero es una manera para ver que de alguna forma las compañías chinas van a buscar compensación en las cortes. Si bien es cierto, sea real o no esta amenaza, lo interesante aquí es que es una señal de que todavía China no está dispuesta a negociar con los Estados Unidos. Y en el Reino Unido, recuerden que ya la semana pasada, el día viernes 7 de junio, Theresa May dejó de ser la primera ministra, y en estos días lo que hemos estado viendo es al Partido Conservador británico en ese proceso de elección de su nuevo líder, que va a ser el primer ministro, teniendo en cuenta que el Partido Conservador es mayoría en el Parlamento británico. También hemos dicho en los últimos comités que ese más obstinado es un pro-Brexiter, Boris Johnson, exalcalde de la ciudad de Londres, quien siempre ha defendido la idea de un Reino Unido independiente de la Unión Europea, con relaciones comerciales y pero bajo otros arreglos. Pues bien, Boris Johnson ya en sus declaraciones para ser elegido como el líder del Partido Conservador dice que él consideraría la posibilidad de suspender el Parlamento británico, muy democrático obviamente, para que tengan el Brexit duro cuanto antes, que es una de las ideas que él ha venido defendiendo como pro-Brexiter. Así que el mercado estará muy pendiente de este proceso de elección. Es un proceso donde se van eliminando uno a uno los candidatos que tengan menos votos, es decir, van a ser varias rondas de votación dentro del Partido Conservador. En este momento hay 10 candidatos. La primera ronda va a eliminar al primero de menos votos, y así van a ser sucesivas rondas de votación, donde en este momento pues se cree que va a ser Boris Johnson el elegido. Y esto sin duda puede generar un poco más de tensión en el mercado, aunque digamos que está advertido de alguna manera. No debería ser sorpresa para los inversionistas si esta llegara a ser la solución o la decisión final de los conservadores. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P retrocedió levemente el día de ayer, mostrando un descanso de la tendencia alcista, donde el indicador técnico marca que era tendencia alza en medio de los retrocesos de los precios del crudo principalmente. El día de hoy los futuros se valorizan ante la recuperación de los precios del petróleo y un entorno de mayor tranquilidad en los mercados. Por el dólar, en la jornada del día de hoy, el dólar se debilita levemente. Como tal, se ha observado que se ha mostrado estabilidad a lo largo de la semana, es decir, hemos visto jornadas donde se ha fortalecido levemente. Hoy, como tal, se corrige parte de lo ganado del día de ayer. Principalmente a la espera de la reunión de la Reserva Federal. El euro se mantiene estable luego que la producción industrial de la zona euro cayera por segundo mes seguido por una fuerte contracción de Alemania. Por otro lado, como Dani lo mencionaba, la libra esterlina pierde un poco de valor en medio de un inicio de la batalla por reemplazar a May entre los conservadores, donde sabemos que eso puede tomar tiempo, y a su vez Putin mencionó que la relación con Estados Unidos es cada vez peor. Destacar principalmente que la divisa que más se valoriza entre las principales es el real brasilero. Esto fue todo por cada divisa. Los dejamos con commodities con Daniel. En commodities, el precio del petróleo amanecía deprimido, es decir, digámoslo así, muy bajo, cerca de los 51,5. Sin embargo, luego en horas de la madrugada se dio a conocer unos ataques a dos tanqueros en el estrecho de Hormuz. Obviamente, lo que vamos a ver en los siguientes días, seguramente Arabia Saudita va a culpar a Irán. Estas tensiones se están incrementando y por eso el petróleo tenemos hoy que está avanzando casi un 3%. No porque estén diciendo que las cosas en el mundo están mejorando, sino porque hay un evento circunstancial de riesgo geopolítico. De hecho, lo que vimos durante las últimas horas fue un reporte de la OPEP donde está revisando a la baja su pronóstico de crecimiento de demanda de petróleo para este año. Son 70.000 barriles menos que está calculando la OPEP. Es decir, en total ahora este año la demanda de crudo va a aumentar en 1.14 millones de barriles día. Antes tenía 1.2 millones de barriles. Es decir, de alguna manera este incremento de petróleo no está siendo entonces consecuencia de mejores previsiones de crecimiento. Ya vimos que en el lado de la guerra comercial de Estados Unidos y China no ha cambiado nada. De hecho, la OPEP dice: nuestra razón para reducir
el pronóstico de incremento de demanda de petróleo es exactamente esa guerra comercial. Y frente a lo que mencionó Raúl sobre las declaraciones del presidente Putin, es que desde que llegó el presidente Trump a la Casa Blanca ha venido criticando la dependencia europea del gas ruso. Y obviamente lo que dice Putin es que este tipo de declaraciones lo que hace es degradar o empeorar esas relaciones que tienen los dos países y que obviamente Rusia va a estar apoyando a sus aliados estratégicos en este tema de la guerra comercial. Luego aquí no ha cambiado mucho los temas. Hoy tenemos un rebote en el mercado petrolero. Recuerden que ha hecho en apariencia un doble piso muy cerca de los $51 para el WTI. Esto podría ser como un objetivo de corto plazo para estar sondeando y esperar que no continúe descendiendo por debajo de ese nivel. Es desde el punto de vista técnico una señal muy importante para aquellos que quieran hacer especulaciones de largos en activos del sector petrolero. Esos $51 entonces para el WTI tiene que ser una zona muy cuidadosa hacia el alza. Recuerden que de todas maneras el precio del petróleo puede tener un rebote hasta los 57,5 sin implicar entonces que de corto plazo la señal técnica cambie. Por ahora nos mantendremos con tendencia bajista. Eso es todo por ahora en esta parte, lo dejamos con Raúl. Por el lado de inventarios, los inventarios de crudo de la AIE se expandieron sorpresivamente, 2.2 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba una contracción de 1 millón de barriles, aunque esto fue un poco inferior a API, que fue un poco más de 4 millones de barriles. Gasolina se expande en línea por el mercado, un poco inferior, 0.8 millones de barriles contra 0.95 millones de barriles. Esto fue todo el punto de vista de commodities, los dejamos con renta fija con Daniel. Y en renta fija, como mencionábamos, esas noticias en Europa y esas medidas de inflación en los Estados Unidos continúan alimentando las expectativas de políticas monetarias más expansivas en las dos principales zonas económicas del mundo. En lo que ustedes observan, hay una variación muy leve en la mayoría de mercados, exceptuando el tema de Italia, y esto es bien interesante. El mercado creía ya ayer que la Comisión Europea va a anunciar esas sanciones en contra de Italia por los incumplimientos fiscales. No lo ha hecho. De todas maneras, acá tampoco se ha venido solucionando los problemas. Las declaraciones de uno de los viceprimer ministros italianos, en cabeza pues de el partido de izquierda 5 estrellas y euroscéptico, es que ellos van a ver o van a refrendar sus promesas de campaña de reducir los impuestos en Italia. Recuerden que esto implica mayor déficit en contravía pues de lo que le están pidiendo la Comisión Europea. Así que este choque Italia y la Unión Europea nos hace recordar diferentes choques que hemos estado observando durante estos últimos meses. El primero de ellos, sin duda, el choque comercial entre Estados Unidos y China. Ninguno ha dado su brazo a torcer y esto es lo que ha venido generando el incremento personal riesgo de los inversionistas. Dos, el choque que hubo entre Reino Unido y la Unión Europea por tema de Brexit tampoco ha cambiado. Y aquí lo que hemos estado viendo las consecuencias sobre la valorización o desvalorización de la libra esterlina. Y ahora estamos hablando de este choque fiscal entre Italia y la Unión Europea metida en dos problemas grandes entonces en este momento. Y lo que vamos a ver es que Italia está aprovechando esta situación para que de alguna manera gane tiempo y pueda cumplir con sus promesas de campaña de gastar más, cobrar menos impuestos para acelerar el crecimiento económico y de esa manera esperar que la Unión Europea esté distraída en demasiados frentes de batalla para que les permita a ellos incumplir las reglas fiscales de la Unión Europea. Hoy entonces en general mercados muy tranquilos, tenemos las acciones con un poco de rebote, el dólar no se está valorizando mucho de manera general. El tema de precio del petróleo rebota, pero no por factores de oferta, de demanda como tal, sino un choque eventual de oferta, un riesgo de oferta por el escalamiento de los ataques a la infraestructura petrolera en el estrecho de Hormuz y en temas pues de América Latina, simplemente destacar unas declaraciones de un miembro del Banco Central de México, donde decía que entienden los factores en este momento que haya la baja, esos altos riesgos por los aranceles, que aumentaron este día lunes en México, en cualquier momento el presidente Trump puede decir que no, que se le olvidaron y que más bien los va a implementar nuevamente porque ve inmigración ilegal ingresando al país y mientras no pueda construir su muro, que no lo han dejado los demócratas, pues esta va a ser uno de los mecanismos que va a utilizar. Y lo otro que dijo este gobernador del Banco Central de México es que ni esto ni el hecho de que les bajen la calificación hará que ellos den inicio del ciclo bajista de tasa de interés. Sin embargo, recuerden lo que hemos dicho, México, ya algunos analistas dicen que su crecimiento va a ser tan bajo que hay riesgos de recesión en caso de que
los aranceles sean inventados, esto no se puede descartar del todo, y tiene México también a su vez la tasa de interés más alta de América Latina y ya una inflación que viene poco a poco convergiendo hacia sus metas de largo plazo. Entonces este país sí tiene espacio para reducir tasas de interés. Si ustedes lo miran, estamos cambiando totalmente el discurso de lo que teníamos hace cerca de unos 10 meses. Hace 10 meses hablábamos de que los bancos centrales iban a incrementar las tasas de interés, que en América Latina ese ciclo alcista también se iba a venir durante el 2019. Hoy ya estamos en la mitad del año y lo que estamos viendo es una situación completamente diferente. Chile bajó la tasa de interés, en Colombia se habla de que no va a haber cambios de tasas de interés, en Brasil también se habla de que puede haber recortes de tasas de interés a nuevos mínimos históricos, así que esto es bien importante y esas expectativas de expansiones monetarias es lo que está haciendo que los mercados accionarios les vaya bien. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin. Buenos días, de acuerdo con el informe de taladros del mes de mayo que publica Campetrol, el número de taladros contratados durante este mes fue 151, levemente por encima de lo que fue el mes pasado, y de estos 151, 134 se encuentran operando, dos menos que los que se estaban operando en el mes pasado, sin embargo, un incremento del 8.9% con respecto al mismo mes del año pasado. Por otro lado, el viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, manifestó que pues, a los periodistas que el gobierno está buscando terminar el año con un déficit del 2.4%, lo que era lo inicialmente planteado en el plan financiero del año pasado, a pesar de que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal pues, les dio como un espacio de 30 básicos para este año. Sin embargo, pues esos son como el objetivo como tal del gobierno, además de un déficit fiscal del 1.8% en 2021 y un 1.6% para 2022, lo cual lo harían recortando gastos, aumentando sus ingresos a través de el ingreso tributario y pues con la recuperación de la economía prevén que puedan llegar a estos niveles. Por otro lado, para hoy se espera que se publique como tal el marco fiscal de mediano plazo, con lo cual pues estaríamos confirmando como tal los pronósticos que tiene el gobierno o con los cuales está como produciendo para este año sus supuestos. Hasta acá las noticias de Colombia, pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap del día de ayer mostró un descanso de su tendencia alcista en línea con las principales bolsas del mundo y también con los retrocesos de los precios del crudo. En cuanto al monto negociado, se negociaron 133.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 34.000 millones. Para el día de hoy esperamos que el Colcap se valorizaría ante la recuperación de los precios del petróleo, donde cabe monitorear el nivel de los 1.520 puntos, que según el indicador técnico sería el nivel de entrada y observaríamos como tal un cambio de tendencia alrededor de los 530 puntos. Por el lado de noticias, Fitch Ratings disminuyó la calificación de Avianca de B a B menos. Siguiendo el comportamiento de la anterior calificadora y por otro lado el el BlackRock anunció la liquidación del fondo Equal Risk, teniendo en cuenta que llegó al mínimo requerido, es decir, el mínimo como tal que se le requiere al ETF que tiene STAR. Entonces, esto significaría una liquidación en acciones de alrededor de unos 247.000 millones de pesos, que es la posición que tiene el fondo al día de ayer. Además, por otra parte, se pronunció los gestores de BlackRock, decían que esa liquidación del Equal Risk lo que podría es fortalecer el comportamiento y también el desempeño del Colcap. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta los retrocesos en los precios del crudo, presentó una valorización el día de ayer y cerró en 2.725 pesos. Consideramos como tal que esto es por la volatilidad de los precios del petróleo y esto como tal lo que nos podría dar son niveles atractivos de entrada sobre la especie, ya
que consideramos poco probable un nudo en referencia a WTI por debajo de los $50 por barril. Como tal, hay que observar si el día de hoy muestra una recuperación donde podría ser pertinente tomar una estrategia especulativa de compra sobre especie a pesar de que la tendencia sea a la baja. Y finalmente tenemos la acción de ISA, la cual sigue registrando nuevos máximos, cerró en 18.400 pesos, registrando un nuevo máximo histórico. Consideramos principalmente de ISA que es improbable poder predecir cuál sería el precio máximo de la acción, ya que como tal lo que está haciendo el mercado es descontar el posible precio de venta por parte del Ministerio de Hacienda. Consideramos que ante estos factores podría ser pertinente un escenario de toma de utilidades en caso de que siga subiendo sobre los 19.000 pesos. También destacamos por otro lado que el mercado se mantiene a la espera del anuncio de la segunda etapa de la venta por parte de EPM, donde la primera emisión la primera etapa fue de 16.700 pesos, es decir, que ese sería el precio mínimo para la segunda etapa. Eso fue todo desde el punto de vista accionario, los dejamos con dólar, con Edwin. El peso colombiano volvió a ceder un poco de terreno, terminando en la jornada en 3.268 pesos por dólar, aumentando así la tasa de cambio alrededor de 0.25%, con un monto de negociación de 1.179 millones de dólares. Este comportamiento se dio principalmente por la recuperación que tuvo el dólar a nivel internacional y las caídas en el precio del petróleo que se vieron en el día de ayer. Para hoy esperaríamos este comportamiento se devuelva y tengamos apreciaciones en la divisa local, además por aspectos técnicos en donde estamos viendo que a pesar de estas dos depreciaciones en las últimas jornadas, la tendencia sigue a la baja, favoreciendo la divisa local. Con respecto a renta fija local, los test a vencimiento a 2024 volvieron a registrar valorizaciones y cerraron el día en 5.37%, mientras que por su parte los test a 2028 mantenieron una estabilidad en 6.12%. La curva como tal en pesos se valorizó 0.94 básicos en promedio, mientras que la denominada en VR tuvo valorizaciones de alrededor de 3 básicos. Técnicamente continuamos viendo que mínimos como tal que no se veían desde 2013. Podemos ver, o como contábamos el día de ayer, podríamos observar que las tasas podrían llegar a mínimos de los títulos en 5 años al 4.8%. Sin embargo, esto pues lo deberíamos confirmar en las siguientes jornadas, dado que pues se ha visto como una leve como mesura como tal en las valorizaciones. Sin embargo, con respecto a los CIEs a 5 años, estos todavía tienen espacio para caer y asimismo pues lo harían los test. Con respecto a deuda corporativa, se prevé alrededor de 15.000 millones a través de bolsa y 680.000 millones por registro. Lo más transado fue tasa fija con vencimiento 2020, seguido de IPC 2023. Sin embargo, como tal en sensación, lo que mayor se demandó fueron los indexados a inflación, sobre todo en la parte larga de la curva, lo cual también vio reflejado en deuda pública denominada en VR. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.